pendiente el tema de la asimetría. Kurtosis no va a entrar en el examen, sin embargo, vamos a terminar, lo voy a explicar también para que quede como un complemento a la unidad de su primer parcial. Sin embargo, aclaro, no viene en el examen. Continuamos para el día de hoy con el tema de la asimetría o sesgo. Es la asimetría para mostrar la dirección de la distribución, dice. Ya sea asimetría hacia los valores más bajos al lado izquierdo del eje X, llamada asimetría negativa, o asimetría hacia los valores altos al lado derecho, llamada asimetría positiva. ¿Qué quiere decir lo que es la asimetría o en qué consiste la asimetría? Se los voy a explicar. Voy a traer nuestra campana. Vamos a bajar. La asimetría, lo que acabamos de leer, es que me indica la dirección, dice, de la distribución. Es decir, si yo poseo, ya tengo mis variables, los datos con los que yo voy a trabajar. Recordemos que este se divide un 50% negativo y un 50% positivo, que esos 50 negativos y positivos le vamos a dar más trabajo cuando nos toque el desarrollo del tema de las probabilidades. Pero, en este caso, si yo quiero hablar de asimetría, me va a decir la posición en la que se encuentran mis variables. Es decir, vamos a ver acá, 50 positivo. Entonces, supongamos que mis variables, la cantidad de mis variables se encuentran, dice, del lado por debajo a la X, quiere decir que acá, en esta posición, la mayor cantidad, la mayor parte, el valor mayor se encuentra proporcionado por debajo de la X. Vean, a diferencia del lado positivo, supongamos que del lado positivo solo nos presentan estas tres variables y la demás información se concentra por debajo de mi promedio. A eso se le llama simetría, asimetría negativa. Sí, y ahora, si los valores se posicionaran, la mayor cantidad estuviera direccionada del lado sobre o que sean mayores a X promedio, que es el que venimos diciendo que es nuestro punto de partida, entonces a eso se le conoce como asimetría positiva. Porque quiere decir que se concentran mis variables del lado derecho, es decir, son mayores a mi promedio. Si estuvieran la mayor parte del lado izquierdo, es decir, por debajo de mi promedio, esa es asimetría negativa. Aquí lo voy a dejar. Y aquí tenemos la asimetría positiva. Entonces, en eso consiste la asimetría, en decirnos la dirección que tuvo la cantidad de variables. Si la mayor parte de variables se concentra del lado izquierdo, son negativos porque están por debajo de la media. Y si se concentran del lado derecho, son positivos porque son sobre o mayores a la media. Ahora, puede darse el caso que se divida en partes iguales, que tengamos la misma cantidad del lado derecho como del lado izquierdo. En esos casos se le conoce como simétrico.
simetría. Es una respuesta simétrica. Hay simetría, hay una división equitativa en cada parte o en cada lado de la ubicación de las variables. Pero solo con ver las cantidades o solo con ver los valores, dicho en otras palabras, yo podría determinar o conocer si va a ser una respuesta negativa o positiva. Pero esa fórmula representar con respuesta ya en tema de valor, en valores. Dicen una de las características que al momento de aplicar la fórmula, si el resultado da 0, al momento de aplicar la fórmula, porque esta es la fórmula de la simetría, para simetría me dice que la fórmula debo de dividir, en mi numerador debo colocar el momento 3. ¿Y qué es el momento 3? El momento 3 se compone de la fórmula, que es una división, que me pide dividir la columna de sumatoria de f por x menos promedio elevado al cubo, dividido n. Al momento de tener la respuesta de esta división, yo ya tengo el numerador para mi asimetría, que otro nombre que se le da es sesgo. Dividido, recordemos que acá hemos venido trabajando nosotros las desviaciones y recordemos que la S se representa como desviación estándar. Entonces quiere decir que el momento 3 dividido mi desviación estándar ya me permite a mí encontrar la asimetría. Entonces, si al momento de aplicar yo esta fórmula de la simetría, la respuesta me diera 0 exacto, esa es una distribución simétrica. Quiere decir que de esta parte, partes iguales, tiene distribuida la misma cantidad. Si la respuesta fuese negativa, dice que la distribución será asimétrica negativa. La respuesta debe dar negativa. Y si la respuesta positiva, pero mayor a 0, ya es una asimetría positiva. Entonces, desarrollemos la asimetría del caso práctico que hemos venido trabajando. Y para encontrar ese momento 3, recordemos muy bien que lo primero que vamos a hacer es crear la columna. En sí está en la fórmula de la simetría, pero el numerador me pide la fórmula del momento 3. Entonces vamos a determinar primero momento 3 y dice columna porque me está pidiendo sumatoria de f por x menos promedio elevado al cubo dividido n mayúscula. Entonces vamos a crear nuestra columna. Vamos a subir porque es en esta tablita que hemos venido trabajando y creamos la columna titulada f por x menos promedio elevado al cubo. Entonces ya llevamos la columna que fue elevada al cuadrado. Ahora estamos creando la columna elevada al cubo. Entonces, ¿cómo lo vamos a operar? Vamos a decir entre paréntesis, siempre es esta columna, la columna ahora amarilla, la dejaré amarilla, y la columna de F, que también la voy a marcar con amarillo. Estas dos columnas son las que vamos a trabajar. Nuevamente, solo que ahora vamos a decir, voy a borrar esto para no confundirnos. Diríamos menos 11, aquí sí vamos a tener mucho cuidado con la ley de signos, porque el exponente es un número impar. Entonces, menos 11.4, si dejáramos en la calculadora solamente menos 11.4 elevado al cubo, a veces confunde los signos. Entonces, es mejor dejarlo entre paréntesis. Entonces, acá, menos 11.4 elevado al cubo, porque ahora es asimetría. Esto multiplicado por 5, que es el valor de F. Entonces ya tenemos la primera que vamos a desarrollar. Elevamos al cubo. Luego de elevar al cubo, vamos a multiplicar por 5 y tenemos la respuesta de 7,000 menos 7,000, porque menos por más, menos, y más por menos, menos. Entonces, menos 7,000
407.72. Tenemos la primera respuesta. Ahora nos vamos con la siguiente y vamos a decir menos 6.4 elevado al cubo. Esto multiplicado por 3. Entonces ya tenemos acá la siguiente. Y nos va a dar, siempre por ser un valor negativo que elevamos al cubo, nos da una respuesta de menos 786.43. La siguiente nos quedaría, entonces, menos 1.4 elevado al cubo, eso multiplicado por 4. Y nos da un resultado, vamos a darle un poquito más, nos da un resultado de menos 10.98. Entonces ya aquí tenemos los valores y completamos porque en el siguiente se hizo de la misma manera. 3.6 elevado al cubo por 6, 8.6 elevado al cubo por 7, solo que aquí por ser positivos las respuestas fueron positivas. Ahora sí procede a hacer la sumatoria. En el caso de la asimetría, sí se toman en cuenta los signos. A diferencia cuando trabajamos desviación, las desviaciones. Cuando nos tocó hacer la desviación media, esa desviación sí nos decía ignore los signos. En cambio, en la simetría sí se toman en cuenta los signos. Lo vamos a anotar acá. Aquí lo habíamos puesto, que se ignoraban los signos en esta parte de la fórmula. Aquí voy a colocar, no se ignoran signos. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de esta columna fue de menos 3.472.80. Solo con el hecho de ver acá y con lo que les expliqué de la simetría, desde el momento que yo estoy viendo acá una respuesta negativa, me da a entender que mi respuesta al momento de aplicar la división va a ser negativa. ¿Y por qué negativa? Si se dan cuenta, la mayor parte de valores negativos sumaron 8.205. Y los positivos sumaron 4.732. Quiere decir que la mayor parte de los negativos están posicionados de lado por debajo de la media. Por lo tanto, la respuesta al momento de hacer la sumatoria acá nos da negativo, porque son más negativos que positivos. Pero aquí no está la respuesta total. Solo les estoy indicando que desde el momento que estoy viendo yo que mi sumatoria fue negativa, yo ya sé que va a ser una asimetría negativa. Si mi respuesta hubiese dado positiva, entonces existiera la posibilidad de que fuera simétrica o asimétrica positiva al momento de aplicar la fórmula. Entonces bajemos, que son menos 3.472.80 y nos vamos a nuestra fórmula, bajemos y decimos, la división queda de la siguiente manera. Momento 3 es igual a menos 3.472.80. Esto dividido n mayúscula y n mayúscula es una sumatoria total de 25. 3.472.80 dividido 25. Perdón, aquí 25. Entonces, esta división nos da un total de, vamos a ponerlo acá, igual, menos 138.91. La respuesta nos da la división. Entonces, este es mi momento 3, menos 138.91. Todavía me toca determinar la asimetría,
me traigo ese menos 138.91 y ahora ya puedo crear, ya puedo terminar, porque el momento 3 ya lo tengo. La desviación estándar, que es S elevado al cubo, ese valor ya lo tengo. Es la desviación estándar, solamente que ahora va a ser elevada al cubo. Entonces vamos a poner acá asimetría, es decir, A es igual a menos 138.91 dividido. Mi desviación estándar fue D, subamos acá. Tuvimos una desviación estándar de 7.42. Ponemos acá dividido 7.42 elevado al cubo. Entonces ya puedo determinar esa división. Podríamos hacerla antes con el elevado al cubo, menos 138.91. Y ese 7.42 elevado al cubo da un total de 408.52. Vamos a ver. Sí, 408.52. Entonces ahora ya procedo a determinar la fórmula de la simetría y decimos menos 138.91 dividido 408.52 me da un resultado de menos 0.34. Lo que quiere decir que con base a lo que leímos allá arriba, dice que si la respuesta, vamos a resaltarlo acá, si la respuesta, el resultado es negativo, se le conoce como distribución asimétrica negativa. Entonces podemos dejarlo acá que es una respuesta asimétrica negativa. Y aquí estaríamos completando el tema de la asimetría. Únicamente nos quedaba pendiente esa columna para poder terminar el contenido que viene del examen. Hasta esta parte viene su evaluación, hasta la asimetría. Ahora, la kurtosis, podríamos ver la kurtosis rápido. Tengo tiempo todavía solo para que les quede a ustedes de complemento, pero hasta aquí llega su primer parcial. Vamos a marcarlo acá. Vamos a poner acá. Licenciada, pero había dicho que el sesgo no venía. No, kurtosis. Asimetría sí. Kurtosis es la que no viene. Caray, ya que pueden subir. Voy a tomar capturas. Ok. Gracias. ¿Será que nos puede mostrar el cuadrito de donde se sacaron los datos? Con gusto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos ahora pues a ver la kurtosis. La kurtosis es similar a la simetría, solo que la kurtosis representa el grado de agudez de la información, cómo queda concentrada. En el caso de la asimetría, lo que nosotros hacíamos era ver hacia dónde se direccionaban, si para el lado izquierdo, para el lado derecho, o si se encontraban distribuidos de una forma pareja, se podría decir. En cambio, en el caso de la kurtosis, esta lo que representa es la agudez de la información, cómo se encuentra distribuida.
Dice que muestra el grado de concentración de los valores alrededor del promedio de la X. Es la agudeza del gráfico, el cual se mide por medio del coeficiente utilizando el momento cuarto, de cuarta orden. Si en la simetría trabajábamos el momento 3, para trabajar kurtosis se trabaja por medio del momento 4. Y en este caso, para poder conocer la información que nos van a entregar o nos van a proporcionar y qué resultados vamos a dar, en el tema anterior de la simetría era, bueno, si me da 0 es simétrica, si me da positiva es asimetría positiva, si me da negativa, simetría negativa. Acá no. Acá dice que existen 3 tipos de curvas, es decir, 3 formas como se presenta o puede quedar distribuida la información. Y esta información, vamos a bajar acá, dice que si mi resultado fuera mayor a 3, esta sería una respuesta leptocúrtica, porque la concentración de los valores alrededor de la X están posicionados hacia arriba. Está como la información se vuelve un poquito más estrecha porque están concentrados los datos o se encuentran concentrados en la parte superior de la curva, es decir, acá. Cuando hablamos de información leptocúrtica, mi respuesta al momento yo de determinar la fórmula, la respuesta me debe dar a mí una respuesta mayor. Podría ser 4, podría ser 5, entonces es una información leptocúrtica, porque la agudeza de la información se encuentra posicionado, direccionado hacia arriba. Voy a chiquitar un poquito para que se vean la diferencia de todas. Aquí tengo la información leptocúrtica. Ahora, ¿qué pasaría si mi respuesta es igual a 3? Si mi respuesta fuera igual a 3, entonces la respuesta se le conoce como mesocúrtica, es decir, que es una curva normal. No está englobando la información hacia arriba ni hacia los lados, es una curva normal. Ahora, si mi respuesta fuera menor a 3, podría ser 2.80, 2.90. Aquí no cuenta de que si pasó al punto 50 ya es 3, no. Tienen que tomarse en cuenta los decimales, tal como resultaron en la operación. Entonces, quiere decir que aquí, si la información es menor a 3, la información platicúrtica distribuye los datos como de forma más horizontal, porque no alcanzaron el valor máximo, similar a lo que vimos del 68%. En cambio acá, la mesocúrtica es una curva normal, nuestra respuesta debería dar 3 exacto, pero si nos da menos a 3, es una respuesta platicúrtica. La información está más dispersa hacia los lados. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Si me está diciendo a mí la teoría que trabajamos con el momento 4, la fórmula de la kurtosis dice que consiste en una división de, en el numerador se presentaría el momento 4 dividido desviación estándar elevado a la cuarta. Pero para poder encontrar este numerador del momento 4 es necesario previo a hacer esta operación, desarrollar esta fórmula, la del momento 4, que me pide la sumatoria de f que multiplica x menos promedio, solo que ahora será elevado a la cuarta. Esto dividido n. O sea, nos vamos a traer la fórmula para acá y vamos a crear esa columna. Ahora vamos a poner f por x menos promedio, pero ahora será elevado a la cuarta. Y veamos acá, ojalá que encuentre el s elevado a la cuarta, chicos. Si la ven ustedes antes, yo se los voy a agradecer. Que no tengo mis lentes puestos.
Vamos a bajar, a bajar, a bajar. A bajar, a bajar un poquito más. No veo un 4. Es exponente. Vamos a ver. Si alguien sabe cómo saco ese elevado a la cuarta, se los agradeceré. Ahora si no, lo voy a dejar con el símbolo de elevado. Vamos a dejar así. Entonces, x menos promedio elevado a la cuarta. Y vamos a desarrollar de la misma manera. Me voy a llevar para acá el promedio, porque ahorita no nos va a servir. Y decimos, en la primera, siempre seguimos tomando en cuenta la columna de x menos promedio multiplicado frecuencia absoluta. Y decimos menos 11.4 elevado a la cuarta. Aquí sí, mucho ojo. La respuesta, si estamos hablando que el exponente es un número par, entonces sí sería una respuesta positiva. Entonces, esto multiplicado por 5, trabajémoslo, y sería menos 11.4 elevado a la cuarta por 5, 84.448.00. Vamos con el siguiente y diríamos menos 6.4 elevado a la cuarta por, ahora, 3. Menos 6.4 elevado a la cuarta por 3. Y me da un resultado de 5.033.16. Espero que vayamos coincidiendo con las respuestas. Si alguien no le da la misma respuesta, nos puede decir también. Vamos con el siguiente, y sería menos 1.4 elevado a la cuarta por 4. Repito nuevamente, menos 1.4 elevado a la cuarta por 4. Y nos da un resultado de 15.37. La siguiente sería 3.6 elevado a la cuarta por 6. Y da un resultado de 1007.77. Y finalizaríamos la última con 8.6 elevado a la cuarta por 7. Nos da un resultado de 38.290.57. Entonces ya tendríamos acá nuestros resultados y ya procedemos a hacer la sumatoria que nos solicita la fórmula. Y sumamos estos valores y nos da un total de 128.000. Vamos a poner las comitas para que se vea más entendible. 128.794.87. Nos traemos esa respuesta, 128.000. Y vamos a hacer ahora la división.
Y ponemos en nuestro numerador. Vamos a poner aquí abajito y decimos momento 4 es igual a... Momento 4 es igual... Vamos a quitar esta mayúscula. Momento 4 es igual a... En el numerador dijimos que nos quedaba una sumatoria de 128.794.87. Esto dividido 25, que es la sumatoria de mis frecuencias absolutas. Entonces, 128.794.87 dividido 25 nos da un total de 5.151.79. 5.151.79. Ese 5.000 se convierte en nuestro momento 4 y vamos a hacer la división. Y vamos a decir kurtosis es igual a... Y ponemos en nuestro numerador 5.151, perdón, 5.151.79. Esto dividido. En el denominador nos quedaría la desviación estándar que dijimos que era de 7.42, esta vez elevado a la cuarta. Si era el 7.42 o 7.45. Vamos a subir. Si es 7.42 elevado a la cuarta. Entonces decimos kurtosis será igual a... En este caso, lo primero que haríamos es ese 7.42 elevado a la cuarta. Y los 5.151.79 dividido la respuesta que tuvimos del exponente 4 y nos da 1.69 de kurtosis. El denominador quedó una respuesta de 3.031.21. 7.42 elevado a la cuarta. Entonces 5.151.79 dividido 3.000, lo que hemos elevado a la cuarta, y tenemos una respuesta de 1.699 nos da, sería 1.70. Entonces, con este caso, si me está diciendo que es un 1.70, con base a la información que leímos hace un momento, dice que si es menor a 3, se le conoce como, lo tenemos, platicúrtica. ¿Cómo sé yo cuando es mayor a 3 o cuando es menor a 3? La simbología me lo está diciendo acá. Mayor a 3, menor a 3 o igual a 3. Entonces acá me está indicando que cuando sea menor a 3 es una respuesta platicúrtica. Platicúrtica. Quiere decir que mi información se encuentra como, la concentración se encuentra más como en el, como se podría decir de una forma, no nivel, sino, no es verlo así como nivel alto, nivel bajo, pero si lo viéramos en posición, si se encuentra distribuida de forma más baja hacia los extremos, hacia los lados. En cambio, si hubiera sido leptocúrtica, la información hubiera ascendido más, hasta llegar a la cúspide de la curva. En este caso, tuvimos una respuesta platicúrtica. Entonces, si mi respuesta hubiese sido 4.13, entonces hubiera sido leptocúrtica. Si mi respuesta hubiese dado 3.03, 3.02, todavía se le puede considerar mesocúrtica,
Pero si fuera un 3.10.12.8, entonces ya es leptocúrtica. Tendría que ser una respuesta de 3.00. Entonces, compañeros, hasta aquí estaríamos terminando. Esta parte de la curtosis no viene en su examen, repito nuevamente, solamente entra hasta el tema de la asimetría o sesgo, que sería la participación del momento 3. Entonces, ahí estamos. Entonces, si ya pasó la asistencia Marilu, le voy a agradecer. El día 25 es su examen para que lo tengan presente. Ya las grabaciones se van a subir